Hola mis queridos seguidores. Bueno, una vez más agradeciéndoles por hacer parte de este proyecto tan hermoso, de este podcast, de un espacio con Kadima. Hoy tenemos una invitada especial. La verdad es que pensé mucho escribirle y decirle para ver si me decía si quería venir, porque al igual que ustedes, yo la estoy conociendo. Con ustedes, Grace Villalba. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está Muy bien, Grace? Qué gracias. rico que Gracias por estés la aquí. invitación. De verdad, agradecida. No esperaba que me respondieras enseguida, te soy súper sincera. Agradecida con Dios y contigo porque tú vas a ser parte también de este proyecto. Grace, tengo muchas preguntas. Bueno, aquí estoy. Están las respuestas. Claro que sí, aquí estoy Grace, lista. cuéntame, quiero saber, al igual que todo, tú eres arquitecta. Sí, Eres arquitecta. arquitecta. ¿Cómo nació este querer ser arquitecta? ¿Cómo fue ese querer ser? Bueno, a ver, Sandra, básicamente la arquitectura estaba en mi ADN. Yo soy hija de un constructor de hace muchísimos años y desde niña mi papá, el plan de los sábados con mi papá era irme a las obras. Y te estoy Wow. hablando de que tenía 6, 7 años y yo Wow. me iba a las obras, me iba a jugar a un mundo que, pues, imaginario que fui creando y lo veía él trabajando, veía lo que hacía y ahí fui creciendo entre cemento, arena y ladrillos. O sea, lo que haces hoy lo viviste toda la Lo viví vida. toda la vida. Desde muy niña mi papá me llevaba a su trabajo, a su oficina, a sus construcciones ¿Tu y papá todo. sigue contigo haciendo algún proyecto? Bueno, mi ¿No? papá ya tiene 97 años, los acaba Wow. de cumplir y mi papá hoy en día me acompaña a mí a las No obras. puede ser. Por favor, tenemos que poner una fotico con tu papá Sí, oyendo una claro que obra. sí, claro Qué que sí. lindo, qué lindo. Ya él tiene una discapacidad y pues se queda en el carro, pero le fascina que yo lo vaya, lo recoja y le digo, papi, vamos a hacer recorrido de Porque él obras se dedicó toda eso. toda la vida a construir. Hizo Wow. muchísimos edificios aquí en Barranquilla, Sí. conocidos, y yo Uno, crecí. cuéntanos de uno. Bueno, está el Oceanía, que está aquí cerquita de donde Claro, estamos. claro. Hay uno que se llama como yo, Grace. Qué hermoso, qué Grace, está hermoso. Félix, que es como mi hermano, el nombre de mi Sí. hermano, está otro edificio, Cavalier. Hay varios edificios que construyó. De hecho, en mi página de Instagram, el día de su cumpleaños hice un reel y puse Y todos los coloca, edificios que él ha construido. qué lindo. Y él lo vio. Sí, Le claro, mostraste el video. claro, emocionado, Feliz, súper lindo, feliz. sí. Y tú le dijiste, yo quiero ser arquitecta, papá. ¿Cómo fue Sí, ese? o sea, al comienzo, em, o sea, pues como era tan niña y no tenía como claro qué era lo que hacía lo uno o lo otro, empecé como a tener como mucho gusto con el diseño de interiores. Pero tú eres Porque también diseñadora de interiores, Grace, ¿o no no? como profesión Sí, graduada, pero sí hago diseño de interiores dentro de mis de tus proyectos y de proyectos. mis cosas, sí. Entonces, muy niña, compramos un apartamento y había que hacer toda la parte del diseño de interiores del apartamento y mi papá contrató a Margarita Rosa Donado, que en aquella época era, mejor dicho, Claro, claro. súper conocida y wow. Y para mí eso era ir a Orlando. O sea, yo estaba en Magic Kingdom cuando me iba al estudio de Margarita a trabajar y yo desde, eso fue como, tenía como Ahí 11, tú 12 dijiste, yo quiero años ser como ella. y yo quería ser como ella. O sea, yo estaba fascinada, yo me iba allá a escoger papeles de colgadura, a opinar en todo, con todo y lo niña que era, opinaba en todo. Y te dejaban hacerlo. Y me dejaban hacerlo y de hecho diseñé mi cuarto con ella. O sea, obviamente acompañada de la mano de ella, pero me sentaba, dibujaba dentro de mi forma de dibujar a los 11, 12 años. Grace, mira qué lindo. Sí. ¿Habías dicho alguna vez eso? ¿De dónde nació esas ganas De de pronto querer ser? muy como suelto así, Pero mira, pero sí, esa es como la historia y entonces empezó como una dualidad entre que empecé como a madurar el gusto. En el colegio me iba muy bien en las matemáticas, me encantaban las matemáticas, me encantaba todo el tema de los números y todo eso. Y entonces tenía como esa dualidad entre que, ¿será que estudio ingeniería civil? Y soy un ingeniero civil y me dedico a las estructuras y a esta parte. Tenía la arena, el cemento, tú sabes, ahí en sí, mi ADN, pero claro. me gustaba la parte del diseño y la creatividad.
Que tiene que ver más con la que arquitectura. tiene que ver. Entonces llegó un momento en que en ese proceso del colegio donde te guían los consejeros, esto y lo Sí. otro, entendí que la arquitectura era como la mezcla de las dos cosas y que entonces podía hacer las dos cosas de alguna manera. Claro. Y de hecho, mis inicios como arquitecta fueron en obras y más una parte como estructural, la edificación, los O sea, cimientos. tú literalmente y todo te eso. metiste a lo que es la arena, El cemento y la todo. piedra, exacto. Así duré muchísimos años, trabajé con mi papá muchos años. De hecho, mis vacaciones de la universidad, todas las vacaciones tenía que ir a trabajar. O sea, eso no era negociable. Mi papá me decía, en la universidad no aprendes nada. Todo se aprende es en la obra. Claro. Y allá claro. iba y le decía al maestro de obra, hazme el favor, aquí te la dejo. Me dejaba a las 7 de la mañana en las No obras y le puede decía al maestro de ser. obra, aquí te la dejo para que le enseñes algo. Mira. Y entonces allá me dejaba desde que estaba pues ya en la universidad, que ya estaba haciéndome como una profesional de arquitectura. Y nada, y ahí fui aprendiendo a afilar el ojo. ¿Recuerda, Grace, cuál fue tu primer proyecto? O sea, ese proyecto que dijiste, lo hice completamente y me dio dolor de cabeza, pero lo amé. Bueno, Muchos. digamos que el primer proyecto donde ya yo tenía una responsabilidad y un cargo Sí. a un nivel como mayor, porque Sí. cuando inicié con mi papá, que trabajaba como una residente, salario mínimo y mejor dicho, Eso es como no. dicen por ahí, tuviste el derecho al piso, o sea, tenías que Exacto. pagar el Él- derecho al piso él para me seguir decía, escalando. te estoy pagando para que aprendas. Literal, así me decía. Entonces, Un hombre pero muy digamos, sabio, sí, 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 Muy totalmente. Entonces, pero digamos que ese proyecto que me hizo crecer profesionalmente, que aprendí muchísimo y que ya tenía un nivel de responsabilidad alto, fue el edificio Oceanía, aquí en la 57 con 79. Sí. Ese edificio fue un proyecto de 30 apartamentos, es un edificio que tiene 30 apartamentos, pero iniciaba la época de que todo el mundo compraba su apartamento, pero todo el mundo quería intervenir en el diseño, en cómo era. No comprabas un apartamento como el apartamento modelo y esto es lo que te entregamos y ya. Entonces ahí básicamente construimos 30 apartamentos completamente Gusto diferentes. propio. En esa época empezó a salir como la moda de contratar un arquitecto, el arquitecto venía, rediseñaba el apartamento y la constructora ejecutaba la obra Ok. para él. ¿Eso fue hace cuántos años, Grace? Eso fue en el año 2006. Ok. Eso fue en el año 2006, ya casi hace 20 años. Sí, 20 años. ya casi hace 20 años. Y Sandra, o sea, tenía 30 apartamentos, tenía unas bitácoras donde tenía que anotar, o sea, yo tenía, las griferías de los 30 apartamentos eran diferentes, el piso era diferente, la madera era diferente, o sea, todo era distinto. Y en algunos tenía que lidiar y cuadrar todo con arquitectos, en otros sí fue directamente de pronto con los propietarios. Entonces, Y es que, Grace, yo te digo que 30 apartamentos donde cada uno tiene gustos diferentes y ponerte tú de acuerdo no es fácil. sí, no, fue difícil, fue un reto bien grande, pero Ahí aprendí maestría, muchísimo, doctorado, hiciste todo en ese. muchísimo y ya llevaba un momento en que yo ya me sabía de memoria todo. O sea, tú me podías preguntar, el apartamento 9, ese es así, 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 asado. El apartamento no sé qué, o sea, todo ya lo tenía memorizado. Y ahí eso me hizo crecer mucho como Claro. profesional y fue el momento en donde decidí dar como mi salto. De independizarte. Sí, ya tenía varios años trabajando con mi papá y le dije, bueno, papi, yo creo que ya está bueno. Está bueno de ser ya como, yo no soy Grace Villalba, yo soy la hija de Antonio Villalba y ya yo quiero hacerme yo. Y entonces me apoyó. Fue un paso acertado. Sí, me Sí. apoyó económicamente y Importante. diseñé y construí mi primer edificio. Un edificio de 8 pisos en Villa Santos. Sí. Era un proyecto pequeño, pues comparado pues con una Oceanía o algo así, era un proyectico pequeño. Y ahí, Sandra, yo hice todo. O sea, diseñé el edificio, yo era la arquitecta residente, yo era la que hacía las compras, yo era la que negociaba con los bancos, hice absolutamente todo el proyecto. Y se vendió súper bien sobre planos, gracias a Dios. Cuando Grace, nosotros ¿cómo es estábamos- ahora que tú dices eso? ¿Cómo haces ese tema? Porque
ese gremio es complicado. Sí. O sea, y mirarte a ti como mujer, o sea, porque ellos tratan al hombre arquitecto como igual, pero tú como mujer, esa parte femenina, ¿cómo pudiste manejar para que ellos te dieran como te hicieran caso? O sea, sí, No es aquí está la fácil. jefa. Sí, no es fácil, Sandra. O sea, ya hoy tengo un equipo completo de Y te costó mucho electricistas, tenerlo, me pero imagino. me costó mucho trabajo. Me costó mucho trabajo. No es fácil ese gremio que sientan que una mujer es la que está a cargo, que los está mandando, que los está dirigiendo. Es No que te como voy decimos a... acá, lo mangonean a uno. Sí, claro. Lo Y no mangonean. te voy a negar, o sea, me he vuelto loca muchísimas veces. No, yo me imagino que han visto tu cara más horrible, no, o sea, Sí, claro, es que claro, toca. claro, claro, claro. Te ha Y tocado. me ha costado lágrimas, falta de sueño, estrés, Es que es el tu que tú cara, quieras. es Grace Villalba, no es fulanito de tal, es tu cara la Claro, que queda mal. claro, claro. Pero gracias a Dios, hoy te puedo decir que tengo un equipo excelente. Desde el pintor hasta el electricista, el plomero, todos ya saben Cuéntanos un cómo poco qué trabajo, haces tú, todo. o sea, tú haces desde el ladrillo hasta, o sea, todo. Sí, Cuéntanos sí, o sea, exactamente. tú me puedes contratar a mí para muchas cosas, Ok. pero en teoría yo puedo tomarte un proyecto desde el diseño, o sea, desde compras un lote, quieres diseñar y construir tu casa, yo diseño tu casa, la parte arquitectónica, hacemos el diseño de interiorismo también de la casa, te construyo la casa y si quieres te tiendo las sábanas también, te pongo la cama y te tiendo la Guau, cama. Espectacular, Grace. Sí. Las cortinas Pero las hay pones conmigo. Bueno, claro que sí. Qué Hay personas súper. que solo buscan el diseño porque de pronto tienen un familiar que es constructor o alguna cosa y construyen con él. Hay otras personas, es más, yo he construido para otros arquitectos. O sea, personas que han contratado a un arquitecto que les diseñó su casa, pero que esos arquitectos no construyen, por ejemplo, y me ha Solo tocado, diseñan, solo sí, hacen el solo diseño. hacen el diseño y les he construido a otros arquitectos. Wow. Y he conocido a muchos a lo largo, han sido aprendizajes. Es que Grace, a ti yo excelentes. te digo, a ti se te ve la experiencia en la cara. Tú te ves jovencita, pero uno aquí sacando cuentas, Dios mío, llevas un trayecto espectacular Sí, en la ya llevo arquitectura. bastantes años. Yo me gradué en el año 97 de la universidad. Imagínate. Ya ¿Qué voy a tener mataño 30 eres? años Miren esta de mujer, qué graduada. divina, a ver. Qué genial. Sí, O sí. sea que a ti nadie te echas cuento, Grace. No, ya no, ya no. Y tengo el Nada. ojo afilado. Para todo. Sí, llego a las obras y les digo, eso está torcido. No, arquitecta, eso no está torcido, imposible, yo lo medí. Te garantizo que está torcido. Y le saco 7 milímetros, 5 milímetros y yo digo, pero fíjate, arquitecta, tampoco. Y mira, nada más llegaste y lo miraste Sí, y ya. sí, ya uno aprende, o sea, ya aprendes. Y eso era de las cosas que me enseñaba mi papá. Uno Sí. tiene que aprender a llegar y a mirar lo que tienes que mirar. Claro. Enfocarte en lo importante. Eso es. Y trabajar mucho en la diferenciación, que es el acabado. Trato de ser muy perfeccionista y que todo quede bien hechecito, que todos los filos estén bien, que me dejen todo, tú sabes, bien cortadito, Sí. bien medido, el trazo. Carpintería también haces. También. Es ¿Sabes? más... Obra, carpintería, sí, diseño interior. ya todo. tengo un taller. Sí. No hacemos cosas muy grandes todavía, pero ya puedes contratar directamente la carpintería conmigo. Excelente. También, sí. Y Excelente. tengo unos contratistas de carpintería con los que también trabajo, que ya sí son proyectos más grandes o cosas en las que yo todavía no me atrevo como a involucrarme Que mucho. la carpintería también es Sí, un es tema, complicado. sí, Es de complicado. detalle, ¿cierto? Es complicado. Ah, Pero a veces forma parte del De todo, todo. del De paquete. todo, de todo. Entonces, Para ti la parte ya del diseño interior, ya después de la obra, yo digo que ya no te cuesta, ¿no, Grey? Ya esa parte del diseño, el diseño va saliendo y Sí. como yo le digo a todos los clientes, el diseño lo terminan haciendo ustedes, no lo hago yo. Cada uno tiene su metodología de cómo hace el proceso de diseño con sus clientes. Yo involucro a mi cliente desde el comienzo. O sea, yo no hago nada para ellos más que sentarme a entender qué es lo que les gusta, qué es lo que quieren y simplemente los voy guiando y los voy acompañando. se vuelve también cierta forma una psicología, no, porque para tú entenderlos,
entenderlos, porque todos los clientes sí te dicen, pero al final terminan queriendo otra cosita. Ahí, ¿cómo haces tú, Grace? Sí, En trabajo el de camino. psicología, no te imaginas Claro. cuánto. Paciencia. Situaciones en las que de pronto están unos esposos discutiendo y peleando. Y yo como Claro. que, bueno, pero vamos a complacer a todo el mundo. Aquí estamos Sí. para complacer a todo el mundo. Eso. No hay necesidad de peleas. O sea, Eso. me ha tocado No, y muchas todo, y los situaciones esposos y también complejas. los hijos y todo. O sea, tienes que Sí. crear espacios para todos. Para todos. La idea siempre es reunirse con todos en la familia, Ok. con entender cómo funcionan las casas. No todos los hogares son iguales. Es impresionante los diferentes estilos de vida que tienen las personas y parte del proceso es yo involucrarme. Siempre tiene que haber como una química para que haya una confianza donde ciertas cosas y situaciones que le cuentan a uno, yo llego a la casa y yo Que llego la a la casa, parte me quito más los zapatos, íntima. me tiro, hago esto, hago lo otro. Entonces llegar a esa conexión con el cliente para que el cliente se pueda abrir a mí, contarme todas estas cosas, porque hasta una cosa tan simple como que tengo que ponerle un lugar porque él llega, le tira los zapatos, la esposa no le gustan los zapatos, pero entonces yo tengo que encontrar un lugar donde acomodarle esos zapatos para que no sea eso Eso es lo que yo siempre problema. digo. Terminamos agradeciéndole a los clientes que nos permitan entrar a los hogares y ser parte de la intimidad de ellos, porque de verdad no es fácil para ellos explicar, bueno, yo llego y hago y pongo y no es fácil para ellos tampoco. Ya uno tiene como un Sí, cuestionario ahí más o claro. menos para poderle llegar y entender cosas. Los niños también son súper importantes, que les gusta, llegan, cómo funciona el tema de cuando invitan amigos a la casa, por ejemplo. Hay papás que no les gusta que la actividad sea en el cuarto, que quieren tener otro espacio aparte. Entonces, todo este tema de las niñeras, el conductor, dónde vamos a tenerlos a ellos durante el día, o sea, todo esto todo. de cómo funciona un hogar También influye. influye muchísimo Grace, en yo el te proceso. digo, bueno, mira, no sé si sabes qué es Cadima. En todos los episodios lo recuerdo, para que lo sepas también. ¿Sabes qué es Cadima? ¿Ya me Sí. escuchaste decirlo? Claro, y es que vi, obviamente, cuando me escribiste, Sí. investigué un poquito y vi todo el tema de las Súper, cortinas y bueno. todo eso. Kadima es una palabra en hebreo que significa sigue, adelante, tú puedes. Y yo siempre a mis invitados le pregunto, ¿cuál es tu palabra Kadima? ¿En qué momento de toda esta trayectoria que tú nos dices que has tenido, tuviste esa palabra, "Ay, no puedo", y al final dijiste, no, sí puedo, voy a hacerlo? Cuéntame una historia que digas, esa es mi palabra Kadima, este es mi momento Kadima. Bueno, a ver, cuando terminé de construir ese edificio que te dije que me independicé y terminé de construir el edificio, tuve un momento como que, o sea, amo mi carrera, mi profesión y todo, pero yo estaba muy en el tema de construcción para vender. O sea, construía un edificio, sala de ventas, venta de apartamentos. O sea, Y, solo quedabas en acabados. sí, o sea, No, se no. entregaban los apartamentos terminados, ok. pero era venta de apartamentos. No Ok. ahora lo que estoy como más especializada, que ya tú me contratas a mí y yo te voy a diseñar tu casa, tu espacio, tu decoración interior. Yo era una constructora. Ok. Yo era una constructora como mi papá. ¿Qué fue lo y que me aprendiste de tu dedicaba, papá? y que fue lo que vi de mi papá y esto. Cuando terminé de hacer este edificio, me di cuenta de que tenía una responsabilidad muy grande. O sea, a veces se presentan situaciones, aunque tú quieras controlarlo todo, no puedes. De pronto unos trabajadores que se te pueden accidentar. Eso me ponía muy nerviosa. Claro. Entonces, tú sabes, la peleadera con que están colgados, que no se pusieron bien el arnés, que las cuestiones de seguridad, todo eso. Eso es un mundo completamente diferente, digamos, que al de ahora, en el que estoy más dedicada, que también lo hay, pero como es más construcción de casas, digamos que es un menor, o sea, nivel que lo que hacía en ese momento. Entonces, en ese momento empecé como a sentir que tenía que enfocar mi carrera como por otro lado. Y dije, voy a echar para adelante, empezar a meterme en el tema de las remodelaciones. ¿En qué Ok. pasa si yo me meto más bien es en remodelaciones, que tú necesites contratar a un arquitecto? Algo como lo que yo vi cuando estaba en Oceanía, que contrataban arquitectos y que venían a hacer ese trabajo, Ok. pero era puntual, que Sí. era ya atender al cliente final y todo esto que estamos conversando, Sí. de conocer al cliente, de diseñar al cliente. Y empecé
con proyectos pequeñitos. Después de que terminé el edificio, dije, bueno, voy a hacer una pausa, voy a empezar a mirar para ver. Y comencé con un apartamento de una amiga mía. Me dijo, oye, ven acá, bueno, entonces, ¿qué quieres hacer esto? ¿Quieres empezar como a enfocarte en otro lado? Ven. Entonces le remodelé la cocina, le remodelé los baños, le empecé a hacer cositas y así el voz a voz se va pasando, no sé qué. Y ese fue el momento en que hice como ese cambio y esa transición y entonces le ¿Qué hice te un costó giro. cuánto tiempo más o menos hacer esa transición? Digamos que a los 2 meses que yo terminé y entregué el edificio, ya yo estaba empezando a hacer trabajos y remodelaciones. Y más que todo, mis amigas cercanas fueron las primeras que me dijeron, bueno, una amiga me dijo, compré un apartamento en este edificio, quiero que me hagas tú el diseño. Y así Que incluso empecé. estamos en un proyecto. Y estamos en uno de una de esas amigas. Que nos están atendiendo mejor divinamente, Exacto. hermosamente. Este apartamento es súper lindo. Sí, bueno, esta fue una de esas amigas en donde yo estaba en ese proceso de transición que confió, creyó en mí linda. y me dijo, Qué quiero linda. que tú me diseñes mi Ella apartamento. por ahí está como Ella por ahí mirándonos. Qué linda, ¿verdad? Nos Qué está hermosa. haciendo Sí, sí, el sí. back aquí, el backstage. O sea, que ella confió plenamente Confió en ti. plenamente en mí, en mi trabajo, Es y que me dio esos la son los oportunidad. amigos y familia son los primeros que confían en uno. Exactamente. Y ahí es cuando uno dice, sí puedo. Sí y me puedo. empezó a gustar. Era otra cosa, vivía un ritmo menos estresante. Era distinto. ¿No te era distinto. enfermaste, Grey, en algún momento? ¿No te dio como... Me ha dado de todo. Ay, un ataque de ansiedad, algo porque eso debe dar? Me ha dado de ¿cierto? todo. De pronto no como que ataques de ansiedad o algo así, pero el sueño mío es A súper raíz complicado. de esto, Grey. O sea, Me como ha- teniendo me ha- pendientes en tu cabeza. Me he acostumbrado a que mientras duermo soluciono los problemas. No. Yo me puedo acostar con un proyecto y un diseño en la cabeza, que estoy tratando de solucionar algo, y te juro que yo me levanto a las 3:30, 4 de la mañana, agarro el lápiz, el papel y dibujo. Pero eso es bueno, lo haces. Sí, lo hago. Ya como para sí, sacarlo sí, de lo tu hago, cabeza. lo saco de mi Sí, sistema. porque eso y lo recomiendan mucho soluciono. los psicólogos. No sé, yo soy amante de la terapia. Siento que todos en todo momento de nuestra vida necesitamos terapia. Y eso dicen mucho los psicólogos, que es bueno cuando tengamos algo en la cabeza porque si no se nos queda ahí estancado. O sea, tú lo que haces es que enseguida lo Sí, copias. ¿no? Y me levanto en la madrugada, cojo teléfono y anoto, me acordé de esto, tengo esto, se me ocurrió esto, y no me para de funcionar la cabeza en la noche. Entonces ¿Y el tu esposo sueño lo he qué hace, perdido. Grey? Yo soy separada. Tú eres separada. Sí. Yo también. Yo también no separada. sabía, Grace. Sí, Bueno, sí. ese es un tema que muchas seguidoras también escuchan, porque nos han hecho muchos apuntes de que quieren escuchar esa parte. Bueno, mi invitada anterior, pueden ver el capítulo de Daniela, también es separada. Es un punto de que, aunque no lo creas, está siendo una fibra muy importante aquí en las redes sociales. Por eso te pregunté, porque quizás el esposo viene y dice, "Ay, acuéstate, no duermes, eres separada". Sí, ¿Ya soy hace separada. tiempito? Sí, hace ratico, ya casi 5 años. ¿Tienes hijos? Tengo 2 hijos de 27 y 25 años. Sí, pero ¿en qué momento, Dios mío? Empecé temprano. Cierto, Empecé están temprano. De hecho, grandísimos. me entregué la tesis embarazada del primero. Wow. ¿Y Me alguno de los dos acompañó. estudió arquitectura? ¿Alguno de El los dos? mayor es ingeniero civil. Ay, genial. ¿Y Él trabaja es ya de la ingeniero. mano contigo? Sí, ha trabajado conmigo, hace parte ¿Cómo como es mamá de jefa? No me No, informa. soy tronco de mamá y Sí, tronco de eres jefa súper bacana. bien, Sí, 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 sí. sí, súper, súper. O sea, no Me tiene que... ayuda Ahí debe estar, mucho. seguro va a ver esto y va a decir, Claro, me ayuda muchísimo y de hecho lo tengo como de interventor. Qué bueno. Y le digo, mira, ya tenemos listos los hierros de las zapatas de tal proyecto, ya tenemos lista la estructura de tal proyecto, necesito que vayas y me lo revises. Y él me va y me revisa. Así Él como está tú trabajando en aprendiste. una empresa, él está trabajando en otra empresa, pero me ayuda a mí. Está pendiente Entonces también los de fines de ti. semana y todo eso. Pero ya se eh, graduó. Sí, ya, profesional, graduado. Sí, ya Nicolás tiene 4 años de graduado. Y empezó contigo. Y empezó a trabajar conmigo. O sea, que Sí. así como tu papá lo hizo contigo, Sí, también tú lo quisiste sí. hacer. Y tienes una niña. Y tengo otro hombre. Son dos hombres. Sí, pero ese sí es economista e ingeniero industrial. O sea, Ese sí no. se fue por otro lado. Sí, ahí sí no Ese trabaja cero. contigo. No, cero, cero, cero. Pero vive acá contigo. Vive en Bogotá, Vive en y Bogotá. trabaja
en una fondo de inversiones. Ok, él sí se encaminó Sí, por otro se lado. dedica a ese tema. En cambio, el entonces, mayor es el que está contigo. Sí, el mayor es el que está conmigo. Vive Qué conmigo. rico. Vive conmigo, contigo. sí. Él se quedó viviendo en Barranquilla Sí. y trabaja en una empresa que está relacionada en todo este campo de la arquitectura y de la ingeniería, y tienen un sistema como muy chévere, está aprendiendo mucho. Entonces estoy contenta que esté ahí. Qué bueno. Y me ayuda a mí. Te ayuda. Sí, y si se tiene que trasnochar y si tiene que hacer un proyecto, un Revit, planos y ayudarme, lo hace. Pero Mire, yo te en el pregunto, ladito. esa parte de ser empresaria, ¿tú crees que en la vida de uno, es una pregunta que quiero saber de verdad, porque en la vida de uno, al estar divorciada, tiene más tiempo para ser emprendedora, Sí, claro. que es lo que muchos me escriben. ¿Tú cuál crees que es la parte más difícil de estar divorciada, Grace? O sea, ¿tú crees que hay una parte difícil de esto o crees que pudiste renacer y ser tu mejor versión? Totalmente. ¿Sí? Sí, sí. De hecho, yo siento que, bueno, aunque apenas hace 5 con respecto al tiempo que ya llevo trabajando, pero digamos que los últimos 8 o 10 años para mí han sido como muy importantes a nivel profesional y de crecimiento, y pues los últimos 5 muchísimo más. ¿Te has aprendido a conocer? Sí, y a dedicarse ya más tiempo. Ya mis hijos estaban bastante grandes. Entonces ya llegó un momento cuando ya pues se ocurrió lo de la separación. Mis hijos ya estaban grandes, ya no necesitaban tanto atención mía. Entonces me dediqué a mí, a mi profesión, a mi trabajo. Llegó el tema de la pandemia. Y nos tocó trabajar el doble a todos, Claro, toda esta situación. Nosotros como arquitectos y en lo que estábamos no podíamos construir, se nos cerraron las obras. Ese fue un momento muy duro. Sí, fue un momento duro, pero gracias a Dios me salieron proyectos de diseño. Sí. Y entonces pude trabajar muchísimo en la pandemia encerrada en mi tema de diseño. De diseño. Y eso, en esos momentos, eso me hizo también crecer mucho toda esa parte del interiorismo y todo esto, desarrollarlo mejor. Me ayudó mucho en la pandemia, y también nos enseñó a que no tenemos que estar en una oficina con todos los dibujantes y todos los arquitectos ahí encima de ellos. Creo que incluso piensan más estando así como solos en su casa, o de verdad. Claro, y se acabó el tema del contrato directo, de tenerlos ahí en una oficina encerrados. Y definitivamente a nivel profesional hubo un crecimiento bastante marcado después de la separación. Sí, ¿Y claro. ahora estás solita? No. Pero no estás solita. No. Ya digan, a ver, pero una arquitecta, empresaria. Bueno, eso también es bueno saberlo. De hecho, es arquitecto también. Ay, excelente. Sí, ¿Trabajan juntos? Hemos trabajado juntos y estamos trabajando juntos en un proyecto nuevo. ¿Y tus hijos? Súper bien. Súper bien. Qué bueno. Súper. Gracias a Dios. Hay todo esperanza. Bien. Qué bueno saberlo. Yo te pregunto, Grace, ¿tú crees que las emociones de las personas que viven en los proyectos que tú haces influye en cada sitio que tú diseñas? Sí, claro que sí. ¿Sí? Sí, o sea, estás hablándome energéticamente. Sí, claro sí. que sí, claro que sí. Tú llegas y tú, de hecho, pienso que de alguna manera soy capaz de poder lograr un cambio yo energético dentro de ese espacio. ¿Cómo? Cuéntanos. Con lo que haces, con lo que llegas, o sea, esa conexión que te hablaba ahorita con el cliente, de llegarlo a conocer, entender qué es lo que quiere y todo eso, y de poder tú armarle su casa para que pueda hacer todo eso de una manera tranquila. Hay veces que esa parte energética donde tú no te sientes, no te hallas en tu propia casa, porque algo no funciona, porque los espacios no están bien armados, organizados. Que me imagino que has llegado a muchos lugares así. Colores, sí, los colores. Y el tema de los colores. Entonces el tema de los colores, llegar y entender qué es lo que a ese cliente lo puede calmar, lo puede tranquilizar. Sí, tengo una influencia energética dentro del espacio de mi cliente, totalmente. 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 ¿Crees mucho en los colores?
Porque creo digamos, mucho en donde los colores. estamos aquí en un apartamento donde veo que te gustó mucho, o a la clienta. A la clienta. le Acuérdate gustó. que a mí no me Sí. gusta nada. Yo complazco a mi cliente y lo guío dentro del proceso, lo llevo de la mano y le digo, ok, a ti te gusta esto y esto, vamos a hacerlo así, combinamos esto con esto, para que todo encaje y todo O cuadre. sea, va combinado el gusto de ellos la con el gusto tuyo. arquitectura y tú sabes, los límites y los no límites y de las Sí. cosas, pero entonces uno lo guía a Háblame lo que un es. poco de eso, ¿cuáles son los límites y no límites? Bueno, en cuanto a que uno trata, o sea, yo soy como muy neutral y yo trato de que el cliente entienda de que tu apartamento, todo aquello que tú puedes coger, el apartamento o la casa, ponerlo de cabeza y que no se caiga, esa es como tu estructura. Eso es lo que más te va a perdurar en el tiempo. Entonces trato de enseñarle al cliente de que en esos áreas de la casa, carpinterías, pisos, paredes, lo que vas a hacer de la iluminación y todo eso, sea como atemporal, sea muy neutro, y ahí les pongo límites. Claro, Ahí es donde les pongo claro. límites, y ahí empiezo a intervenir. Si algo y no te empiezo gusta, yo a, Grace, digamos, si definitivamente al soy cliente súper transparente. Y yo y le le digo, dices, sí, no me gusta. yo les digo al cliente, o sea, y sobre todo, y pues, cuando te contratan a ti, y te están contratando porque te están contratando Claro. tu criterio y quieren que tú los enseñes, pues les diseñes, perdón. Obviamente tú tienes una responsabilidad con ese cliente. Entonces yo muchas veces le he dicho, o sea, si me preguntas a mí eso no me gusta. Pero si eso es lo que a ti te gusta, vamos a adaptarlo para que sea armónico y no os choque en el espacio y se vea bien. Claro. Y lo trato de organizar de cierta Muy manera porque educadamente le dices que no, hay veces que no. Hay veces que no siempre son así como no, las Sandra, palabras. yo no tengo filtro. Yo No, soy cero filtro. de Yo soy, mejor verdad. dicho, súper transparente. Yo te voy Mejor, diciendo, papá. mejor, Y hay mejor, veces que, mejor, y hay veces que me ha tocado decirle, tengo un cliente que ha sido bastante complejo, y me ha tocado decirle, no. De verdad. No, me niego y yo no lo voy a hacer. Cuando hace yo te caso o no entregue, hace caso? sí hacen caso. Sí, sí hacen caso, caso. sí Bueno, hacen eso es caso, importante. sí hacen caso. Hay algunos Eso que es se ponen importante. retercheros y toca ahí como que torear la Sí, sí, cosa, sí, pero, sí. pero sí. Grace, ahora, porque es que veo que como llevas ya mucha trayectoria en esto, y si tú ves de unos añitos para acá, muchos quieren ser diseñadores, muchos quieren ser arquitectos, muchos quieren... En serio, o sea, siento que... Y más que las redes Sí, sociales. ha crecido muchísimo. O sea, uno se mete en las redes sociales y yo digo, Dios mío, pero Sí. ¿cuántos arquitectos, diseñadores? Impresionante, y impresionante. todo, Incluso, sí. mira, te confieso, a mí me preguntaron, ¿y cuántos seguidores tiene Grace? Y porque eso lo miran en cuanto a la publicidad. Claro, pero yo soy de otra generación que apenas Eso es lo estoy que quiero que tú, para que incursionando. sepan, porque todo lo que hemos hablado, Grace, me importa mucho porque mira desde dónde vienes tú. O sea, contratarte a ti, Grace Villalba, es contratar experiencia. O sea, es algo que motiva, es algo que dan ganas. No como, o sea, no por desmeritar, porque yo también soy joven, yo también estoy iniciando todo mi proyecto, yo tengo apenas 8 años con esto, a diferencia de ti, pero qué rico contratar a alguien que tenga experiencia. O sea, si yo te digo ahora, diles por favor a estas personas que te contraten, ¿tú qué les dirías? Bueno, yo les diría que estoy revolviendo cemento desde que tengo uso de razón. Desde los 6 La años. mezcla le va a quedar perfecta. Porque incluso por eso se han caído tantos edificios. Ay, no, cállate, No, qué susto. de verdad, yo Qué digo que susto. eso influye mucho, Sí. porque mira que lo que tú dices, tú eres perfeccionista, tú te das cuenta de lo más mínimo y ya quizás se están volando, a veces no sé, se vuelan todo eso, lo más importante de los cimientos para llegar quizás al diseño interior. Sí, porque se ha vuelto como muy como popular, diríamos, ese tema del Sí. diseño de interiores. Sí. Y yo a veces veo cosas que ponen y publican y hasta incluso, Sandra, te hablo de precios. O sea, a mí han venido clientes y me han dicho, no, mira, pero es que en tal lado uno va y paga el render y el render cuesta tanto. Y yo les digo, bueno, pero, o sea, yo no te puedo hacer mi trabajo por eso. O sea, No, si allá te claro, lo hacen claro. y eso es algo que tú quieres y pues es lo que te gusta y, ¿Y no te ha necesitas. pasado? ¿No te ha pasado que te pasa eso, que te dicen, me lo cobran por tanto y terminan volviendo a ti, Grace? Ah, sí, claro.
van, lo pagan y vuelven. Claro, Sí, claro. pero claro. entonces yo les digo, este tema del diseño va más allá de un render. O sea, cualquiera puede hacer un render. Yo cojo una foto de Pinterest, de donde sea, y yo cojo las medidas de tu espacio y meto ese diseño dentro de tu espacio y te digo, aquí está tu render y te viene un render. El diseño de uno, con el tema de nosotros los arquitectos, el diseño de nosotros va más allá de poner una silla o un papel de colgadura o un cuadro. Nosotros hacemos un estudio del espacio, todo esto que te hablaba con el cliente, el estudio de iluminación. La iluminación es una de las cosas más importantes en el diseño. Háblanos un poco de eso. ¿Por qué es tan importante, Grace? La luz lo es todo. La luz te echa o la luz te absorbe dentro de un espacio. Tú tienes que saber mezclar las luces en cosas tan sencillas como en un baño, en un tocador, donde nosotras nos maquillamos. Tú no puedes tener un baño con luz cálida porque vas a salir maquillada como un payaso. Tú tienes que tener una combinación de luz cálida, de luz neutro. Dentro de los espacios, tú no puedes tener una sala que te caiga un bombillo y estás sentada tú en una fiesta en la noche y tienes una lámpara que te está cayendo aquí en la cara y te está molestando. O sea, son muchas cosas que tú tienes que estudiar de la iluminación en una cocina. En la cocina. Algo tan básico como que están cocinando, puedas ver los alimentos y ver que no vaya a salirte nada o lo que fuera. Entonces, va un poco más allá de esa foto bonita que tú ves. Entonces, la foto bonita te la puede hacer cualquiera, pero detrás de la foto bonita hay un proceso de diseño, Sandra, que tú te imaginas. O sea, yo me demoro meses, cuando te digo meses, meses diseñando una casa. Si yo Eso te vi, pongo una mira, casa de diseño de arquitectura, que te hago el diseño de la fachada, de la arquitectura, de la distribución arquitectónica, y llevo todo el proceso del interiorismo, estás hablando que nos podemos demorar hasta 4 meses diseñando una casa. Wow. Entonces, dentro de ese proceso, cuando el cliente tiene como mucho pues, interés de comenzar la construcción, entonces nos enfocamos en toda la parte del diseño arquitectónico y de todo lo que necesitamos para poder radicar un proyecto en una curaduría y que nos den los permisos de construcción. Esos permisos de construcción pueden tardar entre 2 y 3 meses, entonces esos 2 y 3 meses ya los dedicamos al diseño del interiorismo, que no nos afecta el proceso de una licencia para empezar a construir una casa. Entonces, en ese proceso ya del interiorismo y del diseño de esto, es donde yo te digo, yo cojo a mi cliente, primero desarrollamos un concepto. Yo le pongo tareas a mis clientes y les digo, bueno, lo primero que tienes que hacer es, siéntate un fin de semana, pon a tus hijos, si son hijos grandecitos o lo que fuera, y todo el mundo póngase a mirar páginas, House, Pinterest, lo que sea, donde quieras. Y empiecen a mandar fotos. Me empiezas a mandar fotos, me empiezas a mandar imágenes para yo entenderlos y conocerlos. Entonces hay veces que mandan unas mezclas y unos enredos. Y esto no tiene que ver con esto. Sí, entonces después yo me siento con ellos y les digo, bueno, yo quiero que tú me digas qué es lo que te gustó de aquí. Claro. Y entonces a veces me dicen, ay, no, nada, no, elimina esa foto, esa no. Entonces ya yo con esto les armo un concepto a ellos y les digo, bueno, de todo lo que tú me mandaste, para mí, yo creo que a ti lo que te gusta es esto. Claro. Y yo te armo ese collage de imágenes y te digo, esto es lo que a ti te gusta. Y los clientes, sí, me encanta esto, o no, cámbiame esto no me gustó. Y hacemos todo ese proceso conceptual. Okay. Después de que ya yo tengo claro el concepto te da a ti colores, te da a ti materiales, los estilos, todo. Y ya con eso, entonces, uno empieza a crear lo que nosotros llamamos en el estudio los mood boards. Okay. Entonces, ya ahí en el mood board, ya yo tengo como el planito del cuarto. Entonces, yo digo, bueno, aquí voy a poner una silla, aquí voy a poner esto. La niña quiere un espacio donde sentarse a jugar con el celular. Entonces, le voy a colgar una hamaca en el cuarto, por decirte algo, para que la niña haga eso. Y empezamos a armar todos estos mood boards. Y yo... no todos los arquitectos y no todos los interioristas trabajan así, yo te especifico todo. Okay. O sea, yo voy al almacén y yo te escojo cada cosa. Entonces yo te voy a decir, esta silla es de tal lado, esta mesita es de tal lado. Las cortinas son de Kadima Design. Exacto, las cortinas son de Kadima. Entonces yo te especifico cada cosa. ¿Te gustan las casas, tú, digamos, la ventanería?
¿Cómo te gusta? Mucha ventana, mucha claridad. Por ejemplo, estamos en un apartamento con bastante ventana. Con bastantes ventanas, sí. No, a mí me parece que lo de la ventana es justo y necesario. Aunque yo te digo, yo personalmente soy de las que voy llegando y voy bajando las cortinas. No te creo. Porque me gusta como estar como encerradita. Pero cuando a la hora que yo te voy a diseñar, para mí el tema de la ventana... Vi la última casa que se pueden meter en el Instagram, ya lo vamos a colocar aquí de Grace. La última casa divina. Sí, divina. la de Caujaral, La que de Caujaral. tiene unas ventanas, tiene unos techos altísimos. Y Eso te tiene costó unas 2 ventanas. años hacerlo. Eso nos tomó desde que empezamos el proceso de diseño Sí. hasta que terminamos ya ahora concluyendo la casa. Todo ya proceso listo. 2 años. O sea, ya las personas se van a mudar. Ya este fin de semana. Excelente. Este fin de Excelente. semana O sea, se van y a eso es mudar. como, ¿cuál es el tiempo máximo que tú digas, te sientas con los clientes por primera vez y ya terminas un proyecto ¿En diseño o con todo? con todo? Eso puede ser como 2 años y medio. 2 años y Sí, medio. como 2 años y medio. Pero rápido. Sí, Sí, sí. porque la idea Todo es organizar. depende de la necesidad de Claro. que tengan el cliente de mudarse, de irse. Hay unos que son más relajados, que no tengo afán, que estoy como en mi proceso. Ahora estoy trabajando en un proyecto fuera de Colombia. Qué súper. ¿El Sí. primero o ya habías hecho antes? De esta dimensión es el primero. Sí, Es una casa en Isla Margarita. Wow. Y no tienen afán. Entonces lo estamos haciendo con calma. Eso te tiene emocionada, me imagino Sí, que me ese tiene proyecto. súper emocionada. Precisamente la otra semana ya vamos a entregar el diseño arquitectónico ya de la casa con todo el diseño de iluminación. Es un proyecto súper lindo. Una Esos casa que está proyectos quedando- Grey, son como un hijo para ti, ¿no? Sí, claro, no, y tú no te imaginas lo que es, o sea, la emoción y la satisfacción de tú después de haber dibujado y pasado tantas noches diseñando y dibujando y planteando algo y dejándolo plasmado en un papel y después decir, aquí está. Y ya poderlo tocar, ya de algo que era intangible, ya es algo que puedes ver, tocar, Qué mostrar. belleza. Por eso te dijo como un hijo. espectacular. Ahora te tengo una pregunta, Grace, una de las últimas que ya estamos cerrando. Como yo tengo hijas pequeñas de 8 y 6 años, a esas mujeres que son emprendedoras, que están pasando quizás por lo que tú ya pasaste, ¿qué les puedes decir? O sea, en ese momento de ser madres y ser empresarias, porque no es fácil, te lo digo yo personalmente, que tengo 2 hijas pequeñas y doy todo de mí por sacar adelante esta empresa. ¿Qué es lo que tú nos puedes decir a nosotras para salir adelante con todo esto? Que todo se puede. Definitivamente que todo se puede. Yo, en mi caso personal, pues digamos que yo cuando mis hijos estaban pequeños, siempre trabajé y de hecho, Independiente. sí, Siempre. o sea, con mi papá Exacto. o independiente, todo el Independiente. proceso de mis hijos. Entonces siempre tuve como mucha libertad de horarios. Entonces yo, digamos que yo dejaba a mis hijos en el colegio a las 7 de la mañana y yo trabajaba hasta las 1:30, 2 de la tarde que salían del colegio, los recogía y ya era mamá. Entonces yo era mamá Soy. en las tardes. Entonces, o sea, yo llevaba al colegio, recogía al colegio, llevaba clases de natación, de fútbol, de Sí, taekwondo, de sí, todo. sí. Y- A menos que te salía, me imagino que alguna cita y tú así te escapabas por momentos. me imagino. Exactamente, pero yo trataba de organizarme. Priorizar los niños. Exacto, y para mí, o sea, gracias a Dios no tenía la necesidad Así de es. que yo me tenía que lanzar a trabajar 24 horas al día porque pues tenía el apoyo de mi esposo, él trabajaba, o sea, él se encargaba de toda la casa y yo me pude doblar y hacer las dos cosas al Claro, mismo tiempo. eso es importante. Sí, y aparte de eso tenía un restaurante. No puede Sí, ser. entonces ¿En serio? los acostaba a dormir y a las 8 de la noche me iba a trabajar a mi restaurante. Qué mujer tan berraca. No te puedo creer. Pero y por eso te digo, todo se puede. Entonces, hay Y el personas que restaurante dicen- no siguió. El restaurante duró 17 años, La Guau. Terrín, Ay, ¿y que qué era de tal? ensaladas y de Sí, sopas, sí. sí. Y Que eran mis vuelva, ahora está el recetas. mundo fit. Eran mis recetas y yo ahí en las Guau. noches, es que la arquitectura yo no sé O por sea, tú eres qué. fit, a ti te encanta Sí, todo sí, lo que sí, a mí me encanta todo Con eso. con Y razón. la arquitectura está ligada a la cocina. ¿En serio? Yo me meto en la cocina y yo siento que yo estoy construyendo un edificio ahí. De en la verdad, pasta y en la o sea, salsa. siempre que te hago gustó y- la cocina. Siempre, siempre. Siempre me gustó la cocina. Me fascina cocinar, me fascina Pero tu atender. mamá cocinaba, Toda la vida. ella te enseñó. Ella me enseñó. Es que tú tenías una combinación Sí, perfecta. sí, sí, sí. Qué lindo. Entonces,
por eso yo le digo a todo el mundo cuando me pregunta, todo se puede. Yo me levanto a las 4 de la mañana, 4:30, 5, hago ejercicio, el trabajo, atendí a mis hijos, hice tareas, llevé a clases, trabajaba, o sea, todo se puede. Después de que tú quieras y te organices, todo se puede. ¿Y crees en la meditación? ¿Crees en la oración? ¿Crees que algún ser supremo, Dios, Sí, claro la que sí. vida? O sea, ¿sientes 100%. que ese también fue algo de tu fuerza todo Sí, este tiempo? sí. ¿Sí? Siempre, siempre he estado muy cercana a Dios. En los últimos 6, 7 meses, en compañía de unas amigas y de ciertas situaciones que hemos vivido, ha habido mucho acercamiento a la Virgen. ¡Wow! Yo la amo. Entonces, tenemos, Yo la amo. de hecho, hoy tenemos Sí. nuestro rosario. Divino. Divino. Entonces, Mira, yo no sé, pero a mí me hablan de la Virgen cuando me la tocan. Sí. Si no me la tocan, pero a mí me erizo. O Sí. sea, tú la nombras y es que eso es una cosa que ella, que pienso que nos ha ayudado a ser madres, a ser todo, mujeres, a todo. a todo. Y tuve como una experiencia que de pronto no como entrar en detalles, tuve una experiencia Algo así por encimita, superlinda. porque eso nos gusta escuchar, por encimita. Bueno, fue un sueño. Wow. Fue un sueño y de la manera que fue el sueño, pues todo el mundo que supo me ha motivado mucho a hacer ese acercamiento con la Virgen. Entonces, esa parte para mí es súper importante. Y lo que me hablabas de que ya es la entendí parte... por qué me respondí. Te lo juro que acabo de entender por qué tú me respondiste. por eso. ¿Será? Ahora sí. De verdad. Sí, qué bueno, lindo, bueno. qué lindo. Bueno, de ahorita verdad. después detrás de Sí, cámaras sí. te cuento un poquito Qué más. bueno, qué bueno. Porque todavía como que me mueve da... fibra, mueve. Sí, no, sí, sí, es sí. que mira, yo también lo siento. Y todavía yo también lo siento. apenas estoy en como nuestro segundo episodio quizás profundizamos profundizamos un poquito porque de sí eso. sé que es un tema que a muchos Sí. les gusta escuchar. Y hay otros que no, entonces tú sabes, Uno trata es de complejo, manejar, entonces sí. por eso lo trato como Sí. de minimizar un poco. Sí. Y el tema de la meditación Sí. y de la parte de las energías y todo eso, a raíz de esto, Sí. también he encontrado personas en el camino que me han llevado Qué lindo. a un aprendizaje sobre todo este tema. Que tiene que ver Los mucho con eso, ángeles, sí. muchas cosas. Y bueno, aprendiendo todos los días, así ya esté grandecita. No, grandecita, pero Todavía mira, estoy aprendiendo. Perfecto estado. Todavía estoy aprendiendo. Bueno, Grace, de verdad agradecida Ay, por no, este a ti, espacio. muchas gracias por Qué invitarme, alegría de súper. verdad conocerte. Espero sea el inicio de una linda amistad, porque de verdad Claro quiero que que estemos sí. en un segundo Claro que episodio. sí. Bueno, quisiera que les hablaras un poco a ellos, porque sé que ellos quisieran saber o decirle una palabra que ellos crean que es tu fuerza, que es tu lucha. Los invito a que visiten mi página de Instagram, ahí me pueden conocer y ver los proyectos que he hecho a lo largo de mi carrera. De pronto el Instagram no tiene mucho tiempo porque es algo que apenas estoy comenzando, gracias a la ayuda de mis hijos, pero pueden conocer cómo manejo mi trabajo, cómo es un proceso de diseño, la conexión y la comunicación que debe haber con mis clientes. Y nada, espero que les guste y que se animen a construir su casa conmigo. Tan divina, sí. Bueno, muchas gracias de verdad por hacer parte de este espacio con Kadima. Gracias por seguirnos, gracias por esta linda comunidad. Abrimos aquí nuestro corazón para que ustedes hagan parte de esto.